que la sesión virtual sincrónica anterior tuvimos dificultades para grabar la clase, voy a hacerles una realimentación del tema que abordamos, interior celular. Empezamos el tema diciendo que la célula es una unidad anatómica, fisiológica y reproductiva de todo ser viviente. Existen dos tipos de células, la eucariota y la procariota. Dijimos que la eucariota posee un núcleo definido que protege en su interior el ADN y que la procariota tiene su ADN disperso en su interior. La célula procariota es muchísimo más simple que la célula eucariota y si comparáramos el tamaño de ambas células nos daríamos cuenta que el tamaño de una célula eucariota es muchísimo más grande que el tamaño de una célula procariota, que sería equivalente al tamaño que está en la imagen superior de la derecha. Si hiciéramos esa comparación de tamaños, veríamos la superioridad de las células eucariotas. Evidentemente las células en su mayoría son microscópicas, no obstante existen células como por ejemplo los huevos de los diferentes aves que son una sola célula que son visibles a simple vista. Comparamos también algunas estructuras de la célula eucariota con la procariota y dijimos que todas las células tienen tres estructuras básicas: la membrana plasmática, el material genético ADN y el citoplasma. En el caso de la célula eucariota, su material genético está encerrado en un núcleo que posee una envoltura nuclear o membrana nuclear. Ahí se encuentra protegido el ADN. No pasa lo mismo en la célula procariota, donde el ADN está disperso en el citoplasma. La célula eucariota a su vez se divide en la célula animal y vegetal. Aquí podemos ver ambas estructuras y podemos decir que estos nombres o estos términos que están aquí mencionados son estructuras internas que son exclusivas de la célula animal, por ejemplo los lisosomas, cilios, centriolos y flagelos, que solo poseen las células animales, y en el caso de la célula vegetal, que solo posee cloroplastos, pared celular y vacuola. Son exclusivas, estructuras exclusivas que poseen solo la célula vegetal. Ampliamos también esas partes básicas que poseen todas las células y hablamos primero de la membrana plasmática o membrana celular y dijimos que era una capa que recubre la célula y la protege y permite el intercambio selectivo de sustancias. Hablamos también del citoplasma y dijimos que era un tejido, un líquido que posee agua, sales y azúcares, donde están embebidas todas las estructuras internas de la célula. Hablamos también acerca del núcleo, que es la parte central de la célula que funciona como el control de la célula. Posee en su interior el ADN y además del ADN también tiene unas estructuras muy pequeñas que llamamos nucleolos que permiten la síntesis de ARN. El núcleo a su vez está recubierto, ya lo dijimos, por una membrana nuclear que le protege. La pared celular es una estructura que poseen solo las plantas, algas, hongos y algunas bacterias. En general, todos los organismos con células vegetales poseen pared celular y la mayoría de los organismos procariotas también tienen una pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es una capa que recubre por encima de la membrana celular, recubre las células y les provee una mayor protección y rigidez. El citoesqueleto es una estructura solo presente en células eucariotas que facilita el movimiento del interior de la célula y le da cierto soporte o sostén. Hablamos también acerca de una serie de organelas que son exclusivas de las células eucariotas. Las organelas son estructuras internas de las células que funcionan como sus órganos. Esta es una lista resumen de cada una de las organelas que vamos a ver. En esta primera vamos a hablar del ribosoma, que permite la síntesis de las proteínas en el interior de la célula,
y está formada por ARN y proteínas. La estructura básica del ribosoma está formada, repito, por ARN y proteínas. En este caso, vamos a hablar del retículo endoplasmático. Existen dos tipos, el liso y el rugoso. El retículo endoplasmático liso permite la síntesis de la síntesis de lípidos, y el retículo endoplasmático la ayuda o apoya la síntesis de proteínas. Además se encarga de un proceso que se llama destoxificación. Es importante que lo recuerden. Recordemos, retículo endoplasmático apoya la síntesis de proteínas y el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. El aparato de Golgi es una estructura en forma de waffles o hotcakes que se encarga del empaquetamiento de diferentes sustancias en el interior de las células. ¿Qué tipo de sustancias se empaquetan? Las proteínas, los carbohidratos y los diferentes azúcares y lípidos. Esto es una función que cumple el aparato de Golgi. Los lisosomas son estructuras con forma de circunferencia que funcionan como el sistema digestivo de las células. Permiten la degradación de sustancias en su interior debido a la presencia de poderosas enzimas. Existe un tipo de lisosomas que se llaman peroxisomas que se encargan específicamente de degradar ciertas grasas que están en el interior de las células. La vacuola es una estructura grande y exclusiva de las células vegetales. Las células animales tienen pequeñas vacuolas, pero no se compara con el tamaño real de las células o las vacuolas de las células vegetales. Son unas estructuras que les permiten a las células vegetales almacenar grandes cantidades de agua y además desarrollar procesos de digestión en su interior. Las células vegetales no tienen lisosomas, por lo tanto la vacuola cumple esa función de digestión celular. Las mitocondrias son estructuras que permiten la respiración aerobia o la captación de oxígeno para mantener vivas las células y producir energía para las células. Posee una doble membrana que la recubre y en una sola célula pueden haber hasta 100 mitocondrias. En el caso de las células musculares existen muchísimo más mitocondrias debido a que las células de los músculos, al hacer tanto esfuerzo, necesitan una mayor cantidad de oxígeno que les provee las mitocondrias. Los cloroplastos son estructuras exclusivas de las células vegetales. Son estructuras que permiten la fotosíntesis a través de un pigmento que se llama clorofila, que les da el color verde. Este pigmento tiene la capacidad de absorber los rayos de luz y iniciar el proceso de fotosíntesis, donde la planta, a través de esa luz solar, dióxido de carbono y agua, produce glucosa o azúcares. Y por último, los centriolos son estructuras exclusivas de las células animales que permiten o apoyan la división celular. Esto sería todo, a grosso modo, las diferentes organelas que abordamos durante el desarrollo de la clase anterior. Muchísimas gracias.